El aire en los aposentos privados de Adrián Torres era siempre denso, cargado con el aroma de poder y soledad. Elena, con sus movimientos silenciosos y casi invisibles, pulía la superficie de un tocador de caoba oscura, donde un frasco de perfume de cristal tallado capturaba la escasa luz de la tarde madrileña. Era una fragancia exclusiva, un olor que parecía adherirse a las paredes, a los trajes impecables de él, a la propia esencia del hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo y reverencia. En un impulso inexplicable, un acto de rebeldía infantil contra su propia invisibilidad, tomó el pesado tapón y se aplicó una única gota en la piel del cuello. En ese preciso instante, la puerta se abrió sin el menor sonido. Adrián Torres estaba allí, su silueta recortada contra la luz del pasillo, y el mundo de Elena se detuvo. El pánico la paralizó por completo, convirtiendo sus piernas en mármol. Pero la reacción de aquel hombre no fue la que ella esperaba, y lo que sucedió en los siguientes minutos sellaría su destino para siempre. Si te quedas hasta el final, descubrirás el oscuro secreto que los unió esa noche. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ella era Elena Morales, una mujer de 28 años cuya vida se había convertido en una sucesión de pérdidas silenciosas. Huérfana y sin más familia que los fantasmas de un pasado más feliz, había encontrado en la mansión de Torres un refugio precario, un trabajo que le permitía sobrevivir a cambio de su anonimato. Se movía por los opulentos pasillos como un espectro, su presencia tan etérea como el polvo que limpiaba. Su dignidad era su única armadura, una fuerza tranquila que la mantenía íntegra en un mundo diseñado para romperla. Llevaba su soledad con una elegancia melancólica, convencida de que su destino era observar la vida de los demás desde detrás de un cristal invisible, sin atreverse jamás a tocarlo por miedo a dejar una huella. Su realidad era una jaula construida con deudas heredadas y responsabilidades autoimpuestas. El sueldo que ganaba apenas cubría el alquiler de su minúsculo apartamento en un barrio obrero y el tratamiento de una enfermedad crónica que la consumía lentamente. El gerente de la mansión, un hombre de mirada lasciva y palabras afiladas, convertía cada jornada en una prueba de resistencia moral. La opresión no venía de gritos o amenazas directas, sino del peso constante de la indiferencia, de la certeza de que para esa gente ella no era más que un par de manos, una herramienta fácilmente reemplazable. Cada día era una batalla silenciosa por no ceder, por no dejar que la amargura envenenara el pequeño rincón de luz que aún guardaba en su interior. El universo de la villa era un contraste sensorial abrumador con su propia existencia. El sonido de sus zapatos baratos sobre el mármol italiano era una disonancia que la hacía encogerse. El olor a cera de abeja y cuero viejo se mezclaba con el aroma de los lirios frescos que cambiaba cada mañana, un lujo que para ella representaba el valor de un mes de comida. Las voces de los invitados, amortiguadas y distantes, sonaban como un murmullo de un idioma que no entendía, el lenguaje del poder y el exceso. Se sentía atrapada entre dos mundos, el suyo, definido por la carencia y el esfuerzo, y el de ellos, un universo de una opulencia tan vasta que parecía indiferente a la vida y la muerte. En su interior, Elena cargaba con la herida de una injusticia pasada, una traición que le había arrebatado no solo sus sueños, sino también su fe en la bondad de las personas. Por eso se aferraba a su integridad con una fuerza casi desesperada. Era lo único que nadie había podido quitarle. Ese minúsculo acto de tomar una gota de perfume no era un simple robo, era una traición a sí misma, una fisura en el código moral que la había mantenido a flote. Se sentía sucia, no por el miedo a ser descubierta, sino por haber deseado, aunque fuera por un segundo, poseer algo que simboliza todo lo que despreciaba, el poder que corrompe, la riqueza que aísla y la belleza que se compra y se vende. Ahora, mientras Adrián Torres avanzaba hacia ella con una lentitud deliberada, el silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Su sombra se alargó hasta cubrirla por completo, y el aire se cargó con una tensión casi eléctrica. Elena sintió que no solo estaba en juego su trabajo, sino algo mucho más profundo. En la mirada de aquel hombre no había la ira predecible de un patrón ofendido, sino algo más antiguo y delicado. Era una curiosidad oscura, una intensidad que parecía ver más allá de su uniforme, directamente en el alma asustada que ella tanto se esforzaba por proteger.
El mundo, tal y como lo conocía, estaba a punto de desmoronarse con el siguiente latido de su corazón. El despertador sonaba cada mañana a las 5 en punto, un chirrido metálico que rasgaba el silencio de su pequeño apartamento en Carabanchel. Elena se movía en la penumbra, una rutina de gestos automáticos y silenciosos, para no despertar a los vecinos. El café era amargo, bebido de pie mientras miraba por la ventana el lento despertar de Madrid, una bestia de hormigón y luces lejanas. El viaje en el autobús de la línea 34 era un purgatorio diario, un espacio abarrotado de cuerpos cansados y miradas perdidas donde ella se sentía una más, anónima e intercambiable. El olor a metal frío, a perfume barato y al aliento de extraños se adhería a su ropa, un aroma que luchaba por lavar cada noche, pero que siempre parecía regresar, como un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Su uniforme era su segunda piel, una armadura y una jaula al mismo tiempo. De un color gris impersonal, sin forma ni gracia, estaba diseñado para anular su identidad, para convertirla en una sombra funcional que se deslizaba por los pasillos de la opulencia sin ser vista. Al ponérselo cada mañana, sentía cómo Elena Morales se desvanecía, dejando paso a la empleada. Era un ritual de supresión, un acto consciente de hacerse pequeña para sobrevivir en un entorno que devoraba a quienes destacaban. El tejido áspero contra su piel era un recordatorio físico de la distancia insalvable entre su existencia y la de aquellos a los que servía. Un mundo de seda y cachemir que ella solo podía tocar con guantes de limpieza. La entrada a la villa de Adrián Torres no era por la imponente puerta principal de roble macizo, sino por una discreta puerta de servicio en la parte trasera, un umbral que separaba dos realidades. Al cruzarlo, el bullicio de la ciudad se extinguía, reemplazado por un silencio denso y vigilante, como si las propias paredes contuvieran la respiración. El aire olía a cera de abeja, a flores frescas y a un poder antiguo y masculino que lo impregnaba todo. Para Elena, cada jornada comenzaba con esa transición abrupta, un descenso a un reino de mármol frío y reglas no escritas donde el más mínimo error podía costarle el precario equilibrio que llamaba vida. Se movía con un cuidado casi reverencial, consciente de que era una intrusa en un santuario sagrado. La opresión más inmediata tenía un nombre: Señor Méndez. El gerente de la mansión era un hombre de mediana edad, con una mirada aceitosa y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Su tiranía no se basaba en gritos, sino en un goteo constante de humillaciones sutiles, un comentario sarcástico sobre su ritmo de trabajo, una inspección deliberadamente lenta de una superficie que acababa de limpiar, una forma de mirarla que la hacía sentirse sucia. Méndez disfrutaba de su pequeño feudo de poder y Elena, por su carácter reservado y su evidente vulnerabilidad, era su objetivo predilecto. Cada interacción con él era una prueba de resistencia, una batalla por mantener la compostura y no dejar que su veneno calara en su interior. En el bolsillo de su abrigo, arrugada por el uso, guardaba siempre la última carta del banco. Era el recordatorio de la deuda que su padre había dejado al morir, una cifra que para ella era astronómica y que la encadenaba a ese trabajo. Cada euro que ganaba estaba ya destinado a pagar intereses, el alquiler y las medicinas de una enfermedad crónica que, aunque controlada, le recordaba su propia fragilidad. Esta presión financiera era una soga invisible alrededor de su cuello, apretándose un poco más cada fin de mes. La obligaba a aceptar las humillaciones de Méndez en silencio, a trabajar horas extras sin queja y a enterrar cualquier sueño que no estuviera directamente relacionado con la supervivencia. A veces, mientras pulía la plata o limpiaba los cristales de la inmensa biblioteca, se permitía soñar. Se imaginaba una vida diferente, una en la que pudiera terminar sus estudios de historia del arte, interrumpidos por la tragedia familiar. Se veía a sí misma paseando por el Museo del Prado no como una turista anónima, sino como alguien que entendía el lenguaje secreto de los lienzos. Sus manos, enrojecidas y ásperas por los productos de limpieza, contrastaban dolorosamente con la delicadeza de los objetos que tocaba. Eran momentos agridulces, pequeños destellos de la mujer que podría haber sido, que servían tanto de consuelo como de tortura, recordándole la inmensidad del abismo entre sus deseos y su realidad.
La soledad era su compañera más fiel. Durante la hora del almuerzo, mientras las otras empleadas se reunían en la pequeña sala de descanso para compartir cotilleos y quejas, Elena buscaba un rincón apartado. No era por arrogancia, sino por una profunda incapacidad para participar en conversaciones superficiales que solo subrayaban su aislamiento. Comía en silencio, observando a los demás desde una distancia autoimpuesta, sintiendo que un cristal invisible la separaba de cualquier conexión humana genuina. Esa soledad la había hecho fuerte, pero también la había vuelto terriblemente frágil, desprovista de una red de apoyo que pudiera sostenerla si alguna vez caía. El mundo de Adrián Torres era un misterio del que solo percibía fragmentos. A veces, al pasar cerca de su despacho, oía retazos de conversaciones en tonos bajos y graves, palabras como territorio, lealtad o consecuencias que no encajaban en el mundo de los negocios que ella conocía. Veía a hombres de traje oscuro y rostros impasibles entrar y salir de la villa a horas intempestivas, hombres que se movían con la seguridad depredadora de quienes no temen a nada ni a nadie. Aunque no entendía los detalles, sentía el peligro latente, una corriente subterránea de violencia controlada que emanaba del dueño de la casa y que hacía que el aire a su alrededor vibraba con una tensión palpable. La humillación que desató todo ocurrió una tarde de martes. El señor Méndez la llamó al gran salón, donde uno de los socios de Torres esperaba. Con un placer sádico en la voz, la acusó de haber rayado una pequeña mesa auxiliar de marquetería, una pieza de anticuario de valor incalculable. Elena sabía que era imposible, que había limpiado esa mesa con un cuidado extremo, pero su palabra no valía nada frente a la de él. «Un error más como este y estará en la calle, señorita Morales», dijo Méndez, su voz lo suficientemente alta para que el invitado la oyera. La injusticia la golpeó como una bofetada, dejándola sin aire, expuesta e impotente ante la mirada fría y evaluadora del desconocido. Con las mejillas ardiendo por la vergüenza y el corazón latiendo con una furia impotente, Elena se retiró con la orden de limpiar los aposentos privados del señor Torres. Se sentía rota, insignificante, una pieza de mobiliario más en esa casa inmensa. La injusticia de Méndez había abierto una grieta en su coraza de resignación. Mientras subía la escalera de mármol, una necesidad visceral de rebelión creció en su interior. No un acto de venganza, sino un gesto íntimo y silencioso para reafirmar su propia existencia, para sentir por un solo instante algo hermoso y poderoso que fuera solo suyo. Fue con ese torbellino de dolor y desafío en el alma que entró en la habitación donde su destino la esperaba, junto a un frasco de perfume sobre un tocador de caoba. Él no entró en la habitación, se materializó en ella. La puerta se abrió sin el menor sonido, una anomalía en una casa donde cada movimiento parecía tener un eco calculado. Adrián Torres estaba allí, una silueta perfectamente recortada contra la luz tenue del pasillo, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la propia luz. Su presencia no era ruidosa ni ostentosa, sino un vacío que lo llenaba todo, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Elena sintió como el aire se volvía denso y frío, como si la temperatura de la estancia hubiera descendido varios grados. El pánico, un animal helado, le trepó por la columna vertebral, paralizando cada uno de sus músculos y convirtiendo el frasco de perfume en su mano en un ancla de plomo. Su reputación lo precedía, tejida con susurros en los círculos más exclusivos de Madrid. Era un hombre de poder absoluto, cuya fortuna tenía orígenes tan turbios como profundos. No se le conocían exabruptos ni gestos de violencia, su control era total, su autoridad incuestionable. Gobernaba su imperio desde la sombra, con una inteligencia estratégica y una frialdad que desarmaban a rivales y aliados por igual. Verlo en persona era confirmar la leyenda. Su rostro de rasgos afilados y aristocráticos era una máscara impasible, pero eran sus ojos los que contenían el verdadero poder. De un gris invernal, parecían capaces de desnudar el alma, de encontrar la más mínima fisura en la compostura de cualquiera y explotarla sin piedad. Avanzó hacia ella con una lentitud deliberada, cada paso medido y silencioso sobre la gruesa alfombra persa. No había prisa en su movimiento, solo la certeza depredadora de quien sabe que su presa no tiene escapatoria.
El mundo de Elena se encogió hasta abarcar únicamente el espacio entre ellos dos. El latido de su corazón era un tambor desbocado en sus oídos, ahogando cualquier pensamiento racional. Esperaba la explosión de ira, el despido fulminante, la humillación pública frente a Méndez. Se preparó para el impacto, contrayendo los hombros y bajando la mirada, asumiendo la postura de quien está acostumbrado a recibir el castigo sin rechistar. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar solo hubo un silencio cada vez más tenso. Cuando se detuvo frente a ella, tan cerca que Elena podía percibir el sutil aroma a cuero y tabaco caro que emanaba de su traje, su mirada no se posó en el frasco que ella sostenía con manos temblorosas. En su lugar, sus ojos grises recorrieron su rostro, deteniéndose en sus labios entreabiertos por el miedo, en el pánico que dilataba sus pupilas, en la única lágrima que amenazaba con escapar de sus párpados. No había desprecio en su expresión, ni siquiera la ira fría que ella esperaba. Había algo más, algo que no supo descifrar, una curiosidad intensa, casi analítica, como si estuviera viendo no a una empleada insignificante, sino a una criatura extraña y fascinante que había invadido su santuario. Entonces, en un gesto que desafió toda lógica y expectativa, él se inclinó. No con agresividad, sino con una lentitud hipnótica, acortando la distancia entre ellos hasta que el aire se cargó con una electricidad palpable. Elena contuvo la respiración, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo. Su rostro se acercó al cuello de ella, al punto exacto donde la piel aún estaba húmeda por la gota de perfume robada. Ella cerró los ojos con fuerza, esperando el final. En lugar de una reprimenda, sintió el roce casi imperceptible de su aliento contra su piel. Él inspiró profundamente, un acto íntimo y posesivo que le erizó cada vello del cuerpo. Fue un instante suspendido en el tiempo, un acto de una invasión tan profunda que trascendía lo físico. Al enderezarse, una emoción nueva y fugaz cruzó su mirada de hielo. No era ira, era algo mucho más antiguo y oscuro, reconocimiento. Vio en ella no a una ladrona que había osado tocar sus pertenencias, sino la personificación de una pureza que se había atrevido a llevar su aroma, la inocencia marcándose voluntariamente con la esencia de su oscuridad. En ese momento, Elena dejó de ser invisible para él. La vio de verdad, no como una empleada más, sino como la anomalía que era, una pequeña luz de dignidad y miedo en medio de su mundo de sombras calculadas. Esa transgresión no lo había enfurecido, lo había desestabilizado, despertando un instinto que creía tener enterrado bajo capas de culpa y violencia. Sus labios, a escasos milímetros de su piel, se movieron para pronunciar palabras que no eran un castigo, sino una sentencia. Su voz era un susurro, suave como el terciopelo, pero con la resonancia del acero, una caricia y una orden al mismo tiempo. «Llevas mi aroma», dijo, y la afirmación sonó como una verdad inmutable. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esa constatación la aplastara. «Ahora me perteneces». Aquellas palabras no gritaron, pero resonaron en el alma de Elena con la fuerza de una explosión, destrozando los cimientos de su pequeña y ordenada vida. No era una amenaza, era una declaración de propiedad, un lazo invisible que acababa de forjarse en el fuego de su miedo y su osadía. El miedo que sentía se transformó en algo mucho más complejo y aterrador. Era el vértigo de ser vista, de ser elegida por la fuerza más peligrosa que jamás había conocido. Su mente no podía procesar la enormidad de lo que acababa de suceder. Había pasado de ser una sombra anónima a convertirse en el secreto de Adrián Torres. La injusticia de Méndez, la deuda del banco, su soledad, todo palidecía en comparación con el abismo que se abría a sus pies. En la mirada de aquel hombre no había visto a un jefe, sino a un rey reclamando un territorio inesperado. Y ella, sin entender cómo ni por qué, sintió una extraña punzada de algo que no era solo terror, una fascinación oscura por el hombre que la había reclamado con solo una frase. Sin añadir nada más, Adrián Torres se dio la vuelta y salió de la habitación, con la misma presencia silenciosa con la que había entrado.
La puerta se cerró tras él, dejando a Elena sola en una estancia que ahora se sentía completamente diferente. El aire ya no estaba simplemente quieto, vibraba con el eco de su presencia, con la resonancia de sus palabras. Se sentía marcada, como si él hubiera dejado una huella invisible pero imborrable sobre su piel. El silencio que la envolvía ahora no era pacífico, sino un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban el miedo y la incertidumbre de un futuro que ya no le pertenecía. Su pequeño acto de rebelión la había liberado de una jaula solo para encerrarla en otra mucho más grande y dorada. Lentamente, como si despertara de un trance, llevó una mano temblorosa a su cuello. La piel todavía ardía en el punto exacto donde casi la había rozado. El perfume, que minutos antes había sido un símbolo de un deseo efímero de belleza, ahora olía a peligro, a destino, a una promesa y una amenaza. Ya no era el aroma del poder de él, era el aroma de su propia condena. Permaneció inmóvil durante un largo rato, escuchando el latido de su propio corazón, consciente de que aquella noche, en la soledad de los aposentos de un hombre temido, su vida había dejado de ser suya para siempre. La invisibilidad había sido su refugio, pero él la había encontrado, y ya nunca podría volver a esconderse. Los días que siguieron se convirtieron en una coreografía de evasión y conciencia hipertrofiada. Elena se movía por la mansión con un sigilo renovado, intentando volverse aún más invisible de lo que ya era, pero el hechizo se había roto. Ahora sentía la presencia de Adrián Torres en cada rincón, incluso cuando él no estaba. Era una corriente de aire frío en un pasillo cálido, el eco de un paso pesado en el piso superior, la resonancia de su autoridad en el silencio de los demás. Su mundo, antes definido por la monotonía y la resignación, ahora vibraba con una tensión subterránea, un miedo constante a un nuevo encuentro, que era a la vez temido y, para su propia vergüenza, extrañamente anticipado. Se esforzaba por mantener una distancia física y mental, trazando rutas alternativas por la casa, evitando su despacho, cambiando sus horarios para no coincidir con sus entradas o salidas. Era un juego inútil, una danza fútil contra un poder que lo controlaba todo. Se sentía como un ratón en un laberinto, diseñado por el propio gato, cada movimiento observado, cada intento de escape previsto. La fragancia de aquel perfume ya no estaba en su piel, pero permanecía anclada en su memoria olfativa, un recordatorio persistente de su transgresión y de la cadena invisible que ahora la ataba a él. La jaula ya no era la pobreza o la soledad, ahora tenía barrotes de seda y un guardián de ojos grises. El cambio más palpable se manifestó en el señor Méndez. El gerente, antes una fuente constante de humillación, ahora la evitaba con una diligencia casi cómica. Sus miradas lascivas se habían transformado en breves y nerviosos vistazos, sus comentarios afilados se habían disuelto en un silencio respetuoso. Elena no entendía qué había ocurrido, pero sabía con una certeza helada que Adrián Torres era la causa. No había habido una confrontación pública, ni una orden directa, solo una alteración sutil en el equilibrio de poder de la casa, una señal silenciosa que todos, excepto ella, parecían entender. Esta protección no solicitada la inquietaba más que la anterior opresión, pues la convertía en una propiedad marcada, intocable para los demás. Una noche, una tormenta feroz azotó Madrid, paralizando el transporte público. Elena, atrapada en la entrada de servicio sin paraguas y con el último autobús perdido, se resignó a una larga y empapada caminata. Justo cuando se disponía a salir, los faros de un coche de lujo cortaron la cortina de lluvia, deteniéndose a su lado. La ventanilla trasera descendió con un suave zumbido, revelando el perfil impasible de Adrián Torres. No le dio una orden, sino que simplemente la observó, un gesto que contenía una pregunta y una respuesta. El silencio entre ellos se estiró, cargado de la electricidad de la tormenta, hasta que ella, temblando de frío y de algo más, asintió y entró en el vehículo. El interior del coche era otro universo. El rugido de la tormenta se convirtió en un murmullo lejano, reemplazado por el olor a cuero y el calor de la calefacción.
El silencio entre ellos era denso, tangible, un espacio donde cada respiración contenía 1000 palabras no dichas. Elena mantenía la vista fija en sus manos entrelazadas sobre su regazo, consciente de la proximidad de él, de la energía controlada que emanaba de su cuerpo inmóvil. Se sentía atrapada en una burbuja de lujo y peligro, protegida de la tormenta exterior solo para enfrentarse a la tempestad que se gestaba dentro de ese espacio confinado. Él no la miraba, pero ella sentía sus ojos sobre ella, analizándola, desarmándola. Rompió el silencio con una pregunta que la descolocó por su simpleza. ¿Siempre vuelve tan tarde? Su voz, un barítono grave y sereno, la envolvió, desprovista de la amenaza que ella esperaba. Era la voz de un hombre, no la de un monstruo. Elena murmuró una respuesta incoherente, sorprendida por la normalidad del momento. El resto del trayecto transcurrió en ese mismo silencio tenso, pero algo había cambiado. Al dejarla frente a su modesto edificio, él no dijo nada más, pero su mirada se detuvo un instante en la fachada desconchada y ella creyó ver una emoción fugaz en sus ojos, algo que no supo interpretar, pero que la dejó con una sensación de profunda vulnerabilidad. A partir de esa noche, sus mundos comenzaron a colisionar con más frecuencia. Ella lo veía a veces en la biblioteca, rodeado de libros antiguos, con una expresión de profunda concentración que suavizaba sus rasgos duros. Lo observaba desde lejos, fascinada por el contraste entre el hombre culto y solitario que tenía ante sí y el depredador temido del que hablaban los susurros. Se preguntaba por las historias que contenían aquellos libros y por las que guardaba él tras su fachada de acero. Era una visión íntima de su soledad, un atisbo del hombre detrás del mito. Y cada vez que lo espiaba, el miedo daba un pequeño paso atrás para dejar espacio a una peligrosa curiosidad. En otra ocasión, mientras limpiaba un pasillo cercano a su despacho, escuchó el final de una conversación. La voz de Adrián era tranquila, casi un susurro, pero cargada de una finalidad letal. La lealtad no se negocia, se demuestra, y la falta de ella tiene un precio que nadie aquí quiere pagar. Las palabras no iban dirigidas a ella, pero la helaron hasta los huesos. Fue un recordatorio brutal del mundo al que él pertenecía, un universo de códigos inflexibles y consecuencias sangrientas. La imagen del hombre solitario en la biblioteca se hizo añicos, reemplazada de nuevo por la del capo implacable. Su fascinación se tiñó de terror, creando una dualidad insoportable en su interior. Un día, mientras ella cargaba una pesada bandeja con la vajilla de una cena, sus caminos se cruzaron en un estrecho corredor. No había forma de evitarlo. Mientras se hacía a un lado para dejarlo pasar, él se detuvo. Sus miradas se encontraron, y por un instante el mundo se detuvo. No fue una mirada de jefe a empleada, sino algo mucho más profundo y primitivo. Un reconocimiento. Él vio el miedo y el desafío en sus ojos. Ella vio una grieta en su armadura de control, un destello de algo vulnerable que él ocultaba, con ferocidad. El momento se extendió, cargado de una tensión casi insoportable, hasta que él asintió levemente y continuó su camino, dejándola con el corazón desbocado. El señor Méndez, en un estúpido alarde de autoridad residual, intentó reafirmar su poder sobre ella una mañana. La acorraló en la despensa con el pretexto de una tarea mal realizada, su voz recuperando el tono untuoso y despreciativo de antes. No crea que por gozar de ciertos privilegios está por encima de las reglas, siseó, acercándose demasiado. Elena retrocedió hasta chocar contra una estantería, el pánico atenazando su garganta. Se sintió pequeña e indefensa de nuevo, la breve sensación de seguridad desvaneciéndose como el humo. El olor rancio del aliento del gerente la asqueó, y por un segundo deseó tener el poder de borrarlo de la existencia. Justo cuando Méndez levantaba una mano para señalar una mancha inexistente en su uniforme, una sombra llenó el umbral de la puerta. Adrián Torres estaba allí, inmóvil, observando la escena con una calma aterradora. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Su mera presencia cambió la atmósfera de la pequeña habitación, cargándola de una amenaza glacial. Sus ojos grises se clavaron en Méndez, y en ellos no había ira, sino un vacío absoluto, la promesa de una aniquilación silenciosa. El gerente palideció, retrocediendo como si hubiera recibido un golpe físico, y salió de la despensa balbuceando una excusa patética, sin atreverse a mirar a Elena.
Adrián permaneció en el umbral, su mirada ahora fija en ella. Elena, apoyada contra la estantería, luchaba por controlar su respiración. Él había vuelto a protegerla, esta vez de una manera directa y visible. La gratitud que sintió fue una ola cálida que la invadió, pero inmediatamente fue seguida por una corriente helada de miedo. Esta protección era una deuda, una marca más de su propiedad. Él se acercó y por un instante ella pensó que iba a tocarla, pero solo recogió un pequeño paño que se le había caído al suelo. Se lo entregó, sus dedos rozando los de ella en un contacto fugaz que envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. «Nadie volverá a molestarla», dijo él, su voz un murmullo grave que vibró en el pequeño espacio. La frase era una promesa y una sentencia. Con esas palabras la estaba separando del resto del mundo, aislándola en el peligroso santuario de su protección. Ella solo pudo asentir, incapaz de articular palabra, abrumada por la mezcla de alivio y terror. Él la observó un segundo más, como si quisiera grabar su rostro asustado en su memoria, y luego se marchó, dejándola sola con el eco de su voz y la sensación ardiente de su roce en la piel. El dilema moral la desgarraba. ¿Cómo podía sentirse segura en los brazos del hombre que representaba el mayor peligro de todos? Él, por su parte, regresó a la soledad de su despacho, luchando contra una tormenta interna que no había previsto. Aquella mujer, con su dignidad silenciosa y su fragilidad valiente, estaba erosionando las murallas que había construido alrededor de su corazón durante décadas. Protegerla se había convertido en un instinto, una necesidad que desafiaba toda lógica y ponía en riesgo la disciplina férrea que lo mantenía con vida. Ver el miedo en sus ojos cuando Méndez la acosaba había despertado en él una furia primitiva que no sentía desde hacía años. Ella era la luz que iluminaba su propia oscuridad, y esa luz era a la vez su única esperanza de redención y su más peligrosa vulnerabilidad. La tensión entre ellos se volvió una cuerda a punto de romperse. Cada encuentro casual, cada mirada compartida, cada silencio prolongado añadía más presión. Un día, mientras ella arreglaba unas flores en el gran vestíbulo, él pasó a su lado y su mano rozó deliberadamente la de ella al coger una de las rosas. Fue un toque leve, casi imperceptible, pero cargado de una intimidad prohibida. Elena retiró la mano como si se hubiera quemado, su rostro encendido en un rubor que no pudo ocultar. Él no dijo nada, pero una sonrisa casi invisible, sombría y posesiva, se dibujó en sus labios mientras se alejaba con la flor en la mano. Aquella noche, mientras Elena esperaba el autobús en la parada de siempre, un coche negro de cristales tintados se detuvo bruscamente a pocos metros. No era el coche de Adrián. Dos hombres de aspecto amenazador descendieron, sus miradas fijas en ella. El pánico la paralizó. Comprendió al instante que no era un atraco casual. Sabían quién era. Su conexión con Adrián Torres, ese secreto guardado en los pasillos de la mansión, se había filtrado al mundo exterior, convirtiéndola en un objetivo, en una pieza del tablero de un juego mortal que no entendía. El miedo ya no era una emoción abstracta, tenía forma humana y avanzaba hacia ella en la oscuridad. Justo cuando uno de los hombres alargaba la mano para agarrarla, el sonido de un motor potente rugió a sus espaldas. El coche de Adrián apareció de la nada, interponiéndose entre ella y sus agresores con una maniobra violenta. La puerta del copiloto se abrió. «¡Entra!», gritó él, su voz por primera vez despojada de su calma habitual, reemplazada por una urgencia afilada como un cuchillo. Sin pensarlo, Elena se lanzó dentro del vehículo. Adrián pisó el acelerador, dejando atrás a los dos hombres y el peligro inminente. Dentro del coche, con el corazón martillándole en el pecho, ella lo miró. Su rostro era una máscara de furia controlada. «Vienen a por mí», dijo él con voz gélida, «y ahora saben que tú eres mi debilidad». El coche se movía por las arterias de Madrid como una cuchilla de obsidiana, cortando la noche en silencio. Las luces de la ciudad se convertían en estelas borrosas a través de la ventanilla, un mundo exterior que ya no parecía real. Dentro del habitáculo, el único sonido era el de la respiración contenida de Elena y el casi imperceptible zumbido del motor. Adrián conducía con una concentración letal, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, su perfil una escultura de furia helada.
No la miraba, pero Elena sentía su atención sobre ella como un peso físico, una mezcla de protección y posesión que la asfixiaba. El miedo, que antes había sido un terror paralizante, se transformaba ahora en una lucidez aterradora. Comprendía que no huían de un peligro, sino que se adentraban en el corazón mismo de éste, y él era su único y terrible guía. No se dirigieron a su humilde apartamento en Carabanchel, un destino que ahora parecía tan ingenuo como peligroso. En su lugar, el coche se deslizó hacia el subsuelo de un edificio anónimo de cristal y acero en el distrito financiero, un monolito de poder corporativo que dormía bajo la luna. El lugar carecía de la opulencia decadente de la mansión, era un espacio de una seguridad fría, impersonal y absoluta. Este no era el hogar del capo, sino la fortaleza del estratega, un santuario diseñado no para vivir, sino para desaparecer. Cada eco de sus pasos en el garaje de hormigón pulido sonaba como una sentencia. Cada puerta automática que se abría y cerraba tras ellos era un cerrojo más en la nueva jaula de Elena. El aire olía a ozono y a un silencio vigilado, el aroma de un búnker de lujo. El apartamento era un reflejo del hombre, vasto, minimalista y dominado por las sombras y las vistas panorámicas de una ciudad que parecía un juguete a sus pies. No había fotografías ni objetos personales, solo muebles de diseño de líneas puras y superficies frías. Era el espacio de un fantasma. Adrián cerró la puerta principal y el sonido metálico y pesado resonó en el silencio, sellando el mundo exterior. Se quedaron de pie en el vestíbulo, suspendidos en una quietud insoportable. Él se quitó la chaqueta con un movimiento fluido y la arrojó sobre un sillón, un gesto de normalidad que chocaba violentamente con la anormalidad de la situación. Elena se sentía como una pieza fuera de lugar en ese tablero de ajedrez estéril, un toque de color caótico en una composición de grises calculados. Fue entonces cuando la adrenalina y el miedo cristalizaron en una forma de coraje que nunca supo que poseía. Rompió la primera regla de su universo, el silencio. Se giró hacia él y aunque su voz temblaba, sus palabras eran firmes. «Tiene que decirme por qué». No era una pregunta, sino una exigencia. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué yo? Sus ojos, normalmente bajos y sumisos, se clavaron en los de él, reclamando una respuesta, reclamando el derecho a entender la naturaleza de su propia condena. Por primera vez, no era la empleada dirigiéndose a su patrón, sino una mujer enfrentándose al arquitecto de su destino, demandando que se le reconociera como algo más que un simple peón en su violento juego de poder. Adrián no pareció sorprendido, sino extrañamente inmóvil, como si hubiera estado esperando esa explosión. La observó durante un largo instante, su rostro una máscara impasible que no lograba ocultar la tempestad en sus ojos grises. Se acercó a la inmensa cristalera que servía de pared, dando la espalda a Elena y contemplando el tapiz de luces de Madrid. La ciudad a sus pies era su reino, un tablero que controlaba con mano de hierro, pero la pequeña figura temblorosa a su espalda representaba una variable que había desestabilizado toda la partida. Hablarle, explicarse, era una forma de debilidad que nunca se había permitido. Rompería el código de aislamiento que lo había mantenido vivo, el mismo que había convertido su corazón en una fortaleza de hielo. Hace años, comenzó, su voz un murmullo grave que parecía fundirse con la noche, cometí un error. Subestimé a un enemigo, protegí a la persona equivocada de la manera equivocada. El precio fue absoluto. Hizo una pausa y el peso de un dolor antiguo llenó el silencio. No pagué yo, pagó ella. Se giró lentamente y la luz de la ciudad dibujó sombras en su rostro, revelando una vulnerabilidad que Elena jamás habría creído posible. Ellos no ven en ti a una empleada, ven en ti el mismo error, la misma distracción. Creen que huelen la sangre en el agua porque he permitido que algo puro se acerque demasiado a mi oscuridad. No la estaba justificando a ella, se estaba confesando a sí mismo, en voz alta, por primera vez en su vida.
La distancia entre ellos se evaporó, aunque ninguno de los dos se movió. El aire se cargó con la electricidad de su confesión, una verdad tan cruda y peligrosa que parecía tener entidad física. Adrián dio un paso hacia ella y luego otro, hasta que solo los separaba un aliento. Su mirada ya no era la de un depredador, sino la de un hombre ahogándose que busca desesperadamente una superficie a la que aferrarse. Quería que ella comprendiera no solo el peligro que corría, sino el cataclismo que su simple existencia estaba provocando en el ordenado y violento universo que él había construido. Quería, de una forma retorcida y egoísta, que ella viera el monstruo y al hombre al mismo tiempo y que entendiera que ambos estaban ahora inextricablemente unidos. Entonces sus manos se elevaron y con una lentitud que era a la vez una tortura y una bendición, acunaron su rostro. Sus dedos, que ella había imaginado fríos y duros, eran cálidos y sorprendentemente gentiles contra su piel. No fue una caricia, sino un acto de anclaje, un gesto desesperado por tocar algo real en medio de un mundo de traiciones y sombras. Se inclinó hasta que sus frentes casi se tocaron y su aliento rozó sus labios. «Creen que eres mi mundo», susurró, y las palabras no eran para ella, sino para el destino, una admisión que lo sentenciaba tanto a él como a ella. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. Bajo el peso de su confesión y el calor de su contacto, el miedo se disolvió, dejando en su lugar una empatía tan profunda y dolorosa que le robó el aliento. En sus ojos vio la verdad desnuda. No era un dios de la oscuridad, sino un rey prisionero en su propio reino, un hombre perseguido por fantasmas que él mismo había creado. Por un instante dejó de ser su víctima para convertirse en su única testigo. Él, a su vez, al ver su propio tormento reflejado en la compasión de los ojos de ella, comprendió la magnitud de su transgresión. No solo había expuesto su flanco más vulnerable, sino que había encontrado en esa vulnerabilidad la única cosa por la que merecería la pena morir. Retiró las manos como si la piel de ella quemara, rompiendo el contacto físico, pero dejando un vínculo incandescente entre ellos. Se hizo un silencio absoluto, un vacío denso, donde las palabras ya no eran necesarias. Todo había sido dicho en ese gesto, en esa confesión susurrada contra la noche de Madrid. Habían cruzado un umbral invisible y el camino de vuelta había desaparecido para siempre. Ya no eran patrón y empleada, ni captor y cautiva. Eran dos almas marcadas por un mismo peligro, unidas por un juramento silencioso en la cima de un mundo que ahora ardía por cazarlos a ambos. La redención y la condena se habían encontrado en esa habitación, y ninguna de las dos volvería a ser la misma. El amanecer se filtró en el apartamento como un intruso gris y frío, despojando a la noche de sus confesiones y a las sombras de su intimidad. Cuando Elena despertó en el sofá de cuero, Adrián ya estaba de pie junto a la cristalera, de nuevo enfundado en su armadura de seda oscura, convertido otra vez en el espectro inalcanzable de siempre. El hombre que le había mostrado sus cicatrices se había desvanecido con la primera luz. Se giró y su voz, desprovista de cualquier calidez, cortó el aire. No volverá a la mansión. Hay un coche esperándola abajo. La llevará a un lugar seguro. Tendrá todo lo que necesite. No era una oferta, era una orden de destierro. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que él estaba construyendo entre ellos, un muro edificado con la lógica helada de la supervivencia. La protegía borrándola de su vida, y el silencio que siguió a su decreto fue la primera y más profunda de las consecuencias. El nuevo apartamento era impersonal, anónimo, un espacio en un edificio sin nombre en un barrio tranquilo que podría haber estado en cualquier ciudad del mundo. Tenía muebles nuevos que no olían a nada y ventanas que daban a un patio interior donde nunca pasaba nada. Era la antítesis de la mansión, carente de historia y de peligro, pero también de vida. Era una jaula segura, una cuarentena dorada. Elena deambuló por las habitaciones vacías, sintiéndose como un fantasma en una casa que aún no había sido habitada.
Se acercó a la ventana y observó la monótona vida de los vecinos, vidas normales y predecibles que de repente le parecieron un tesoro inalcanzable. Adrián la había salvado del fuego solo para encerrarla en una cámara de vacío, donde el único sonido era el eco de su propia soledad, una soledad ahora mucho más pesada que antes. Los días se convirtieron en una extensión del silencio. El tiempo, antes medido por las tareas en la mansión y el miedo a sus encuentros, ahora se estiraba, lánguido y informe. El tic-tac de un reloj de pared que él había dejado allí, un objeto simple y elegante, era su único compañero, marcando los segundos de una espera sin final. La ausencia de Adrián era una presencia abrumadora, un vacío que lo llenaba todo. Elena sentía la falta no solo de su mirada o de su cercanía, sino de la tensión misma, de la electricidad que crepitaba en el aire cuando él estaba cerca. Se había acostumbrado a vivir en el borde del abismo y ahora, en la seguridad de la llanura, se sentía perdida. El miedo se había ido, pero en su lugar había un dolor sordo, la certeza de que una parte vital de ella había sido amputada y dejada atrás, en la oscuridad que él habitaba. Mientras tanto, en el corazón de esa oscuridad, Adrián Torres desataba la tormenta. Se sumergió por completo en la guerra que había provocado su debilidad, respondiendo a la amenaza contra Elena con una violencia fría y quirúrgica que hizo temblar los cimientos de sus rivales. Cada movimiento era calculado, cada consecuencia brutal. Era su forma de penitencia, su manera de justificar el muro que había levantado entre ellos. Desde su despacho, en lo alto de la ciudad, observaba el mismo cielo plomizo que ella, pero no veía melancolía, sino un mapa de territorios y lealtades. Estaba purgando su mundo para que ella pudiera vivir en el suyo, convirtiéndose en el monstruo que debía ser para mantener a salvo la única luz que había tocado su alma. Cada vida que cegaba en las sombras era un sacrificio silencioso en el altar de la seguridad de ella. En su aislamiento, el dolor de Elena comenzó a transformarse. La confusión inicial dio paso a una lucidez afilada y amarga. Ya no se veía a sí misma como una simple víctima arrastrada por la corriente. Comprendió la naturaleza de su sacrificio. Él la había alejado no por crueldad, sino porque su proximidad era un veneno para ambos. Entendió que su protección era una condena para él, una desviación de sus códigos que lo debilitaba y lo exponía. Esta comprensión no mitigó el dolor, pero le dio un nuevo peso, una dignidad trágica. El miedo infantil se había disuelto, reemplazado por la empatía de una mujer que había mirado a los ojos a un monstruo y había visto al hombre que había dentro, un hombre que elegía ser un monstruo para que ella no tuviera que conocerlo. Su corazón roto se estaba convirtiendo en un corazón sabio. Una tarde, mientras ordenaba uno de los cajones de una cómoda vacía, encontró un objeto que no pertenecía a aquel lugar estéril. Era un libro de pequeño formato, encuadernado en cuero gastado, una edición antigua de las rimas de Bécquer. No había ninguna nota, ninguna explicación, pero ella reconoció al instante el tacto del cuero, el olor a papel viejo. Era uno de los volúmenes de la biblioteca de la mansión, uno de los que ella había visto en sus manos. Lo abrió con dedos temblorosos y, en la página de guarda, una única rosa prensada, seca y frágil, se deshizo levemente. Era la rosa que él había tomado de su mano en el vestíbulo. Aquel gesto silencioso era una confesión, un ancla, un recuerdo tangible de un vínculo que seguía vivo a pesar de la distancia, haciendo el silencio aún más insoportable. La lluvia volvió a Madrid, implacable y melancólica, golpeando los cristales de su ventana durante días. Elena pasaba horas mirando cómo las gotas resbalaban por el vidrio, trazando caminos erráticos como sus propios pensamientos. La ciudad al otro lado parecía borrosa, un mundo ahogado y distante. El sonido constante de la lluvia era una nana fúnebre que la transportaba de vuelta a la noche de la primera tormenta, al interior de su coche, a la seguridad paradójica de su presencia. Ahora, la lluvia solo subrayaba su ausencia, la frialdad de las paredes que la rodeaban.
Cada gota que caía parecía lavar el recuerdo de su tacto, de su aliento, dejando solo el pozo limpio y doloroso de la realidad. Él la había salvado, pero la había perdido en el proceso. Adrián sentía el peso de su decisión en cada alianza que reafirmaba, en cada amenaza que neutralizaba. Su lugarteniente más antiguo, un hombre llamado Mateo, se atrevió a cuestionarlo una noche. «La chica ha sido una distracción peligrosa, Adrián, te ha vuelto blando». La respuesta de Torres no fue una explosión de ira, sino un silencio glacial que congeló la habitación. Se acercó a Mateo, su mirada de un gris letal, y su voz fue apenas un susurro. «Esa distracción es la única razón por la que esta organización sigue en pie y tú sigues respirando, porque me ha recordado por qué luchamos. No vuelvas a mencionarla». La amenaza velada restableció el orden, pero le recordó a Adrián el precio de su elección. Para protegerla debía ser más temido, más solitario y más implacable que nunca. Con el libro de Becker en las manos, Elena tomó una decisión. Esta seguridad vigilada no era vida, era una existencia en suspenso, una jaula de oro construida con el miedo y la culpa de otro. Él la había sacado de su mundo para protegerla, pero al hacerlo también le había robado su autonomía. Sobrevivir no era suficiente, necesitaba vivir, y no podía hacerlo como el secreto protegido de un hombre que vive en las sombras. Aunque el pensamiento de abandonarlo, de romper ese lazo invisible, le desgarraba el alma, comprendió que era el único acto de amor propio que le quedaba. No podía ser su debilidad ni su redención. Tenía que volver a ser Elena Morales, aunque eso significara enfrentarse al mundo sola, con el corazón lleno de cicatrices y el recuerdo de un perfume peligroso. Aquella noche la lluvia cesó. En dos puntos distintos de Madrid, dos almas solitarias miraban la misma luna pálida, que se abría paso entre las nubes. Él, desde la cima de su imperio de cristal y acero, rodeado de un poder que lo aislaba. Ella, desde la ventana de su refugio anónimo, a punto de abandonarlo para reclamar una vida rota. No había palabras entre ellos, solo un silencio inmenso que se extendía sobre la ciudad dormida. Un silencio cargado con el eco de una confesión susurrada, el tacto de una rosa seca y la promesa de un futuro que nunca sería. El vínculo permanecía, incandescente e invisible, pero el abismo que los separaba se había vuelto, por elección de ambos, insalvable. Y en ese silencio su historia parecía haber encontrado su trágico y definitivo final. Pasaron 6 meses, 6 ciclos de la luna, que Elena utilizó para reconstruir su vida, no sobre los cimientos rotos del pasado, sino en un terreno nuevo que ella misma eligió. Se matriculó en la universidad, retomando sus estudios de historia del arte con la voracidad de quien ha sido privado de alimento durante demasiado tiempo. Trabajaba por las tardes en una pequeña librería de viejo en el barrio de las Letras, un santuario de papel y silencio que olía a tiempo y a historias por descubrir. Había dejado de mirar por encima del hombro, había aprendido a respirar de nuevo sin sentir el peso de una vigilancia invisible. La soledad ya no era una condena, sino un espacio propio, un lienzo en blanco que llenaba con los colores de Velázquez y la prosa de Galdós. Era una existencia modesta, frágil, pero era suya, forjada con la fuerza silenciosa que él, paradójicamente, le había enseñado a reconocer en sí misma. Un sábado de otoño, el aire de Madrid olía a tierra mojada y a castañas asadas. Elena cumplió una promesa que se había hecho a sí misma años atrás. Pasó la mañana entera en el Museo del Prado. Deambulaba por las salas con una reverencia casi religiosa, dejando que la belleza la sanara. Estaba de pie, absorta, frente a las meninas, maravillada por el juego de espejos y miradas, por la verdad y la ilusión contenidas en un solo lienzo. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un sonido, ni un movimiento, fue un cambio en la densidad del aire, un frío familiar que le erizó la piel del cuello. Un eco de la misma sensación que tuvo en aquella habitación meses atrás. Levantó la vista lentamente y su corazón se detuvo. Al otro lado de la inmensa sala, apoyado lánguidamente contra el marco de una puerta, estaba él.
Adrián Torres, una figura de oscuridad y poder en medio de la luz dorada del museo. No miraba el cuadro, la miraba a ella. Su rostro era el mismo, una máscara de control impasible, pero en la profundidad de sus ojos grises había una tormenta de emociones contenidas. El dolor del reconocimiento, la melancolía de la distancia, una posesión que ya no era de propiedad, sino de recuerdo. El murmullo de los turistas se desvaneció, las obras maestras que los rodeaban se convirtieron en un telón de fondo borroso. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible que atravesaba la sala, un hilo tejido con miedo, perfume y una confesión susurrada en la noche. Elena sintió el impulso primario de huir, de correr y esconderse, pero se obligó a permanecer inmóvil. Ya no era la chica asustada de la mansión, se había ganado el derecho a ocupar su espacio en el mundo y no iba a cederlo. Sostuvo su mirada, no con desafío, sino con una calma triste y profunda. En ese silencio compartido le estaba diciendo todo. Estoy bien, sobreviví, soy libre. Fue un diálogo sin palabras, una despedida que nunca tuvieron, una absolución mutua. Vio en sus ojos el reflejo del hombre que la había salvado y condenado en un mismo gesto, y por primera vez no sintió miedo, sino una compasión inmensa y dolorosa por el rey solitario atrapado en su jaula de oro. Él, a su vez, vio en ella a la mujer en la que se había convertido, serena, fuerte, completa sin él. Vio la prueba viviente de que su sacrificio había valido la pena. Y en esa constatación encontró la única forma de redención que su alma oscura podía permitirse, la paz de verla a salvo, lejos de él. Él la sintió una sola vez, un gesto casi imperceptible, tan leve que podría haber sido una ilusión. Era un adiós, una bendición, un permiso para que ella siguiera viviendo la vida que él nunca podría tener. Entonces rompió el contacto visual, se dio la vuelta y se desvaneció entre la multitud, absorbido por las sombras de los pasillos del museo, como si nunca hubiera estado allí. Se fue, dejando tras de sí solo el eco de su presencia y un vacío en el aire donde antes había estado su mirada. Elena se quedó allí, con el corazón latiendo a un ritmo lento y pesado, sintiendo cómo el último hilo que los unía se deshacía, no con violencia, sino con la delicadeza de una rosa seca desmoronándose entre los dedos. La guerra había terminado. Ambos habían perdido, y ambos, a su manera, habían ganado. Se giró de nuevo hacia el cuadro, pero ahora lo veía con otros ojos. Veía la complejidad de la luz y la sombra, la belleza que nace del dolor, las historias ocultas detrás de cada mirada. Él le había arrebatado la inocencia, pero le había regalado la profundidad. Su historia, grabada en el silencio y en miradas robadas, demuestra que incluso en el corazón más oscuro, una sola gota de luz puede cambiarlo todo. Si este viaje te ha conmovido, si crees en el poder de la redención que se encuentra en los lugares más inesperados, muestra tu apoyo. Dale a me gusta, comparte este relato y cuéntanos en los comentarios qué marca ha dejado en ti. Suscríbete para no perderte ni un solo latido de nuestras próximas historias, porque algunas cadenas no se forjan con acero, sino con el aroma de un recuerdo.